Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando hablamos de el sacerdocio desde el Antiguo Testamento, es sumamente importante entender que es un símbolo de Cristo Jesús. Que todo lo que se lleva a cabo en aquella instrucción especial que Dios da a Moisés en el monte Sinaí, todo apunta hacia Cristo Jesús, su sacrificio, lo que Él iba a llevar a cabo, ofreciéndose Él mismo en la cruz del Calvario y dándonos a nosotros la maravillosa gracia que no merecemos. Así es que es necesario comprender símbolos del Antiguo Testamento para poder nosotros mirar la grandeza del sacrificio de Cristo y seguirlo amando cada día más y más. Bienvenidos a Vida en la Verdad y seguimos estudiando la palabra de Dios en el libro de Éxodo, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y vamos a ir en la segunda parte del capítulo 29 de Éxodo, en su versículo 15. En el video pasado, que es la primera parte del capítulo 29, nosotros miramos que Dios pidió un becerro y 2 carneros. Y dio instrucciones específicas cómo Moisés iba a vestir a Aarón y a sus hijos, de qué manera los iba a bañar o a lavar, de qué manera se iba a sacrificar el becerro por la expiación de los pecados de ellos, porque eran seres humanos imperfectos. Pero ahora vamos a mirar cuando Dios da la instrucción sobre los 2 carneros. Así es que vamos a ir al capítulo 29, versículo 15. Y dice así: Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Así es que recordemos, ya se había hecho el sacrificio del becerro y Dios le instruye que Moisés va a sacrificar, va a tomar el primer carnero y Aarón y sus hijos van a poner sus manos sobre la cabeza del carnero. Y recuerden, aquí hay un cambio de identidad sobre el becerro. El becerro tomó la posición de cuando Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro, pues digamos que al cambiar de identidad, el pecado de Aarón y sus hijos fueron transmitidos a aquel sacrificio inocente que era el becerro y que es un símbolo de Cristo. Los carneros igual es un símbolo de Cristo. Todos los sacrificios en el antiguo tiempo tienen un enfoque, un simbolismo hacia Cristo. Pero este carnero, cuando va a ser tomado para ser sacrificado, vamos a notar que Dios da una orden distinta, da una instrucción distinta. Y vamos a terminar de decir lo que dice en los siguientes versículos y vamos a volver para hablar de cuando le pusieron sus manos sobre la cabeza. Versículo 16 dice: Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor, el altar de bronce, donde se queman los sacrificios a Dios. Versículo 17: Cortarás el carnero en pedazos
y lavará sus intestinos y sus piernas, y los pondrá sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero, estoy leyendo el versículo 18, repito, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. El primer carnero era tomado y se iba a sacrificar en agradecimiento, en comunión, en honra, en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque los pecados de ellos ya habían sido perdonados cuando se hizo el sacrificio del becerro. Ahora ponían sus manos sobre la cabeza de este animal, del carnero, y transmitían su agradecimiento, su adoración a Dios. Simbólicamente era lo que se transmitía. Y dice que iban a agarrar todas sus piezas y tenían que lavar, le dice Dios a Moisés, debes de lavar los intestinos y los vas a acomodar de cierta manera y lo vas a quemar en olor grato a Jehová. Es una ofrenda, repito, de adoración, de agradecimiento, de honor, de comunión. Y se quema en el altar. ¿Por qué? Porque el humo sube. Y a eso se le llama un holocausto, una ofrenda en sacrificio que sube. Simbólicamente se va hacia el cielo. Entonces, el agradecimiento debería de ser hacia Dios. Siempre es un símbolo al único Dios que vive en las alturas. Dice, yo vivo en las alturas y en santidad, dice el Señor. Y también vivo con el humilde de corazón. Entonces, se quema para que el humo suba. Y es una ofrenda quemada en honor y agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque los escogió a ellos, porque los perdonó a ellos, los preparó a ellos y están siendo preparados para ser ministros de Dios. Entonces, ese sacrificio del primer carnero es, repito, en una ofrenda agradable a Dios, de agradecimiento, de adoración, de honra y de comunión. Ahora bien, vamos con el segundo carnero. Dice el versículo 19, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Se hace exactamente lo mismo, pero lo que se va a hacer con el carnero es distinto. Versículo 20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre, escuchemos, sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. Voy a hacer una pausa ahí en la mitad del versículo 20. Entonces se iba a degollar, porque los sacrificios se degollaban, para tomarse, la sangre se tomaba cuando se degollaba el sacrificio. Y la instrucción de Dios es, de esa sangre del segundo carnero, vas a poner sangre en el lóbulo derecho. Y el lóbulo es la parte de abajo del oído. Vas a poner sangre en el lóbulo, repito, en la parte de abajo del oído, este pedazo que tenemos como carnita aquí. Y eso es lo que significa en el idioma literal, en el hebreo. Y también en el oído, en el lóbulo de los hijos de Aarón. Pero no nada más en el lóbulo, en la parte del oído. Dice enseguida, sobre el dedo pulgar
de las manos derechas de ellos. Lo cual significa sobre el dedo pulgar, sobre el dedo que nosotros llamamos gordo. Y eso es importante. Todo lo que Dios está instruyendo a Moisés es sumamente importante. Pero ya le dijo que le pusiera sangre en la oreja derecha a Aarón y a los hijos, y también en el dedo gordo, en el dedo pulgar derecho, de la mano derecha de Aarón y también de la mano derecha de los hijos. Y termina el versículo 20 diciendo: y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. O sea, que también en los dedos gordos del pie derecho les iba a poner sangre. Y que la sangre que sobrara la iba a poner alrededor del altar. Eso que parece para algunos extraño, tiene su indicación perfecta. Ahorita estamos hablando de lo que exegéticamente dice la Biblia, del mensaje que da. Eso es lo que dice. Esa es la instrucción. Y en un momento vamos a hablar sobre lo hermenéutico, pero vamos a seguir. Y recuerda, la orden de Dios fue que del segundo carnero se tomara la sangre y que de la sangre se pusiera en el lóbulo de las orejas de ellos, de la oreja derecha, en los dedos gordos de las manos derechas y también en los dedos gordos, en los pulgares de los pies, del pie derecho, de Aarón y de sus hijos. Dice el 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El versículo 21 nos está diciendo que aquella sangre es para santificar. Entonces, está santificando su oído, está santificando sus dedos, pero tiene un significado mayor que en un momento vamos a mirar. Está santificando su pie, pero al salpicar sobre él y sus hijos y la ropa, porque en sí, cuando se hace un artículo, cuando se hace un objeto de vestimenta, no es sagrado hasta que Dios dice que es sagrado. Está dando las instrucciones, pero en el momento que le cayera aquella sangre, Dios lo iba a declarar sagrado, santificado. Entonces le dice, vas a salpicar las vestiduras de Aarón, vas a salpicarlo sobre él con esta sangre y también con el aceite que está con la sangre y también sobre sus hijos, así los vas a santificar y así los vas a ungir también. Esto es importante, porque la sangre, hay una sangre de la unción que es muy especial, pero aquí está una sangre también que es especial, que se les pone para ser consagrados a ellos. Instrucciones de Dios que tiene su propósito, porque aquellas vestimenta especial de ellos era una vestimenta hecha nada más, pero en el momento que Dios lleva a cabo esto, bajo su instrucción, queda santificada, queda consagrada. Versículo 22. Observemos lo que dice. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha. Escuchamos, la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Porque este carnero es para consagrar. Entonces, en el versículo 22, Dios instruye a Moisés las partes que quiere que tome de aquel carnero.
Pero el versículo 23 nos dice aún más. Dice, también una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová. O sea, que las partes que dijo del carnero, junto con otras ofrendas, que son ofrendas de pan, ofrendas de pastelillos, cuando dice hojaldre, pues es un pan especial, y de panes sin levadura, iban a estar en esa ofrenda también. ¿Para qué es eso? Aquí está lo hermoso de Dios, que Dios es maravilloso. ¿Para qué esa ofrenda? Dice el 24, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. O sea que Aarón iba a extender sus manos, prácticamente se ponía en las manos para recibirlo, de la manera que tú quizás me estás viendo, pues extendiendo las manos como recibiendo algo. Aarón y sus hijos y esta ofrenda se iban a poner en sus manos, y se le llama ofrenda mecida, lo cual es exactamente lo que entiendes. Mecían la ofrenda, la mecía, y tiene un propósito de ese mecer de la ofrenda, porque esta ofrenda nos va a explicar la Biblia que era para ellos, para que ellos comieran, y nos lo va a decir la Biblia en un momento. Y específicamente, entonces la recibían en sus manos y la mecían delante de Dios, alegrándose por su provisión, en agradecimiento. Y esas ofrendas que ellos iban a tomar en el futuro va a ser parte importante, porque cuando el pueblo traía ofrendas, había una porción escogida por Dios para ellos. Entonces se le ponían en sus manos y ellos necesitaban alegrarse delante de Dios por las provisiones constantes. Y ahorita vamos a mirar su significado en la actualidad, que nos dice la Biblia, pero estamos mirando exegéticamente lo que nos dice ahorita. Versículo 25. Después lo tomarás de sus manos. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés, tú vas a poner esas ofrendas, esas partes del carnero y esos panes y esas ofrendas de harinas o panes sin levadura. Moisés se las iba a poner en las manos de Aarón, en las manos de sus hijos, y ellos iban a alegrar delante de Dios en la ofrenda mecida. Pero el 25 dice así: después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es una ofrenda encendida a Jehová. Ahora, aquí este texto 25 nos dice que aquello que tuvieron en sus manos va a ser quemado. Pero si tú observas bien, hay partes que no se nombran en el versículo 22, se nombran muchas partes, pero habla y dice, por ejemplo, la espaldilla derecha. Hay partes que no se pusieron del sacrificio cuando se quema. Toda la ofrenda que se le puso a Aarón en sus manos va a ser quemada. Cuando Moisés la vuelva a tomar, va a ser quemada porque es de su consagración. Pero también se apartaron algunas cosas de allí para que ellos coman. Recuerda, eso era parte del agradecimiento de lo que Dios había hecho. Pero dice el 26, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones. ¿Por qué? Porque el pecho no estaba cuando se quemó el carnero.
Es importante que eso se note. Y repito, el versículo 26 dice, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. O sea, que cuando ya estuvieran en el último proceso, mismo Moisés, Aarón y los hijos de Aarón iban a terminar, cuando se llevara a cabo, pues realmente comiendo. Y dice el 26 que el pecho del carnero, del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, dice, pues el que lo va a mecer es Moisés, dice, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, dice, y será porción tuya. O sea, que era la parte que iba a comer Moisés. Recuerden que Moisés iba a vivir pues bastantes años. Mientras que él estaba ahí, él tenía una comida especial también. Y repito, el pecho del carnero era para Moisés. Versículo 27. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Aquí lo que dice, que el sacerdote iba a tomar la espaldilla y esa iba a ser la parte que iba a comer del carnero. Y tengo que decirles que al ir leyendo detenidamente en todas las porciones que se encuentran en la Biblia, hay algo importante que nosotros debemos notar. Ellos podían tomar siempre, y lo va a decir la Biblia, de los sacrificios podían tomar esa porción que Dios les estaba dando. De los 2 carneros de la consagración podían tomar esa parte específica que Dios les estaba diciendo. Por eso dice de los carneros de las consagraciones. ¿Por qué? Porque va a ser de estos carneros, van a ser de los futuros y de otros sacrificios que van a atraer la gente. Así es que voy a repetir el versículo 27, dice, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las congregaciones de Aarón y de sus hijos. ¿Por qué? Porque se le llama ofrenda mecida o ofrenda elevada, porque estas ofrendas son consagradas y Dios le está dando algo consagrado, algo sagrado, algo dedicado a Dios, le está dando para que coman los sacerdotes. Entonces, es Dios realmente dando de lo sagrado a los sacerdotes. Sumamente importante para provisión especial, santa y sagrada para los sacerdotes. Y todo esto tiene su propósito, porque Dios escogió a Aarón y a sus hijos, y ellos iban a tener un trabajo, y es trabajar ministrando. Y ninguna persona de los levitas iban a tener realmente heredad en el pueblo, pero iban a vivir, digamos, del trabajo que se hacía alrededor del pueblo, de las cosas de Dios. Y Dios iba a educar al pueblo, iba a instruir al pueblo cómo deberían de hacer con toda la tribu de Leví, que era la tribu de donde estaban los sacerdotes y todos los que trabajaban en el tabernáculo y en otras áreas donde se empezó a extender la enseñanza de Dios. Pero sigamos adelante, porque ahorita estamos hablando únicamente del alimento que Dios apartó para ellos. Versículo 28. Estas partes del carnero dice, y serán para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz,
porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. El versículo 28 lo que dice, que esta ofrenda elevada es de ellos, porque es elevada, porque es para Dios, repito, está consagrada para Dios, pero Dios se los dio a ellos. Los sacerdotes comiendo algo sagrado. Eran seres humanos, pero Dios, a través de aquellas instrucciones, los consagró, los santificó, los apartó y también les provee para sus necesidades. Versículo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. O sea que las vestiduras de Aarón eran únicas y la instrucción es que el día que faltara Aarón realmente iban a pasar a sus hijos. Iba a haber un sumo sacerdote, iba a haber más ministros de la descendencia de Aarón. Y dice Dios, da la instrucción cómo lo deben de hacer. Versículo 30 dice, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Pues el día que faltara Aarón y tomara uno de sus hijos el lugar de Aarón, por 7 días tenía que estar allí en ese lugar, vestido con aquella vestimenta sacerdotal especial para su consagración. 7 días. Eso es la orden de Dios y es algo que iban a hacer en el futuro. Versículo 31. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. ¿Por qué? Porque ya se apartó la espaldilla, el pecho, aquellas partes. Ahora les dice, los van a apartar, esos no se cocinaron, no los quemaron en el altar de bronce, están apartados. Y ahora le dicen en el versículo 31, y los tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás sus carnes en un lugar santo. Y en otras partes de la Biblia dice que en una olla cocinaban esas partes porque eran comida para ellos. Versículo 32. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Recuerden, porque había pan sin levadura y la gente va a llevar otro tipo de ofrendas, otro tipo de... va a llevar sacrificios, pero también va a llevar ofrendas de grano, ofrendas de harina, y ciertas porciones eran para ellos. ¿Por qué? Porque son ofrendas para Dios y se queman para Dios, como Dios dice, pero unas porciones son para ellos, para los sacerdotes. Específicamente aquí lo dice, y los vas a comer junto con los panes. Versículo 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas al extraño no lo comerá, porque son santas. O sea, que estas comidas son especialmente para ellos. Una persona que no tuviera relación con el sacerdocio, pues no podía comerlos. No debía comerlos, porque eran porciones sagradas para los sacerdotes. Aunque nosotros que sabemos Biblia, sabemos que a través de la historia hay alguna excepción. Pero hay una razón por la cual se hizo esa excepción. Y a veces no es difícil entenderlo. Es tan sencillo como si alguien tiene hambre y necesita comer, y si tú tienes algo que es apartado, por supuesto que Dios va a estar contento en que le des de comer. Es justicia de Dios. Hay principios para entenderlo. Pero vamos a hablar cuando lleguemos allí, porque si estudiamos la Biblia, ciertamente vamos a llegar allí. Pero aquí, lo establecido por Dios dice, esa comida es para ustedes.
cómenla. Versículo 34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. O sea, que se toma, se cocina y se come. Pero del carnero, de lo que comen, si sobrara en la mañana, deben de quemarlas en el altar de bronce. ¿Por qué? Porque es de Dios. Entonces Dios decide qué hacer y Dios le dice, me las presenta para atrás y me las mandan en olor fragante. ¿Por qué? Porque cuando se quema algo sale el humo y es un símbolo de que va hacia arriba. Y dice el versículo 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. O sea que esto iba a durar 7 días cuando se consagrara un sacerdote. Y dice el 36. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. ¿Cuánto va a durar? 7 días. Y dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días, versículo 37, y es nuestro último versículo de este video, de esta porción, dice el 37, dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Pues es una orden de Dios. En ocasiones, cuando leemos algo, hay algunas cosas que no quedan súper claras. Pero al ir estudiando la Biblia, el entendimiento se abre. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ya Moisés ordena que se hagan todas las cosas, hasta ahorita son solamente instrucciones. Entonces, cuando van a hacer las cosas, se miran cada detalle y nosotros podemos leerlo y estudiarlo. Y cuando lleguemos allí, lo vamos a mirar otra vez, por necesidad de comprender la Biblia. Hasta ahorita, al ir leyendo, pues es un mensaje exegético. Es lo que dice, es sobre los 2 carneros, es lo que Dios dice que se debe hacer con ellos, es como Dios dice cómo se deben de poner las sangres, en dónde, las piezas, las partes que Él quiere que se aparten, quién se las va a comer, cómo se las va a comer. Eso es lo que dice exegéticamente. Ahora, ¿qué mensaje hermenéutico tenemos que podamos nosotros entender para la era cristiana? Porque sabemos que todas estas cosas son símbolos de los bienes venideros. Bueno, ya sabemos que los sacrificios todos son símbolos de Cristo. El mismo sacerdote es símbolo de Cristo. Porque hemos repetido y vamos a seguir repitiendo que todo lo que aquí indica es hacia Cristo. Cristo es el sacrificio completo que cumplió todas las leyes rituales que Dios había explicado desde el antiguo tiempo. Pero nosotros las estamos estudiando porque eso nos enseña realmente los propósitos de Dios y qué fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque ciertamente Cristo no nada más nos perdonó, nos santificó y nos aparta. Nos presenta una comunión, una reconciliación, una justificación, y hay una gran cantidad de bendiciones que Cristo hizo posible para nuestras vidas. Pero voy a destacar hermenéuticamente hablando por lo menos 2 cosas de aquí. Y es aquella, vamos a ir primero
aquel versículo que es el versículo 20, que habla de que la sangre del segundo cordero iban a tocar la oreja derecha, el óvulo, la carnita, de Aarón y de sus hijos, y el dedo pulgar de la mano derecha, le iban a poner sangre, y al dedo pulgar del pie derecho. Esto, mis amados hermanos, es consagración. Lo que indica es que hay que consagrar el oído, hay que consagrar nuestras manos, hay que consagrar nuestros pies. Y yo quiero llevarlos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 9. Perdón, capítulo 4, versículo 9, si recuerdo bien. Filipenses 4, 9. Pablo le habla al pueblo de los filipenses y le dice estas palabras. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sí, Pablo invita a los creyentes a que imitemos su vida por lo que oímos, le dice lo que vistes, lo que oíste, lo que vistes, lo que aprendiste de mí, para que lo hagas, para que el Dios de gloria y el Dios de paz estará con vosotros. Sabemos que las enseñanzas de Cristo son para practicar, pero para eso primero las tenemos que oír. Y también Cristo nos dice que Él es el camino. Así es que, para explicarte lo más sencillo, la fe viene por el oír. Entonces, hay que cuidar nuestro oído. ¿Por qué? Porque Cristo también murió en la cruz del Calvario para que escucháramos su palabra. El que tenga oído, oiga, dice la palabra del Señor. Y también debemos de actuar correctamente. Y hay algo que es importante. Si a una persona le mochan el dedo gordo, le es imposible hacer muchas cosas. Va a tener muchos impedimentos. Pero Dios se lo quiere consagrar para que todo lo que hagamos, al sacerdote así es el propósito de la sangre, pero a Cristo le interesa todo lo que hagamos. Y la Biblia nos invita a que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. También nos dice que si somos los que le amamos a Él, debemos de andar como Él anduvo. Lo cual significa la consagración del caminar cristiano. Entonces, realmente Cristo nos invita a que nuestro oído oiga para que nosotros crezcamos en fe. Que cuidemos nuestras acciones y que miremos por dónde andamos. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice que el que oye sus palabras y las hace es un hombre prudente. Él dice eso. Y Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ciertamente ahorita no te estoy dando todas las citas,
pero andaremos en el camino y si tú quieres, sabes que están ahí o puedes buscarlas, pero sabes que es cierto lo que te estoy diciendo. Así es que esa consagración del oído, de las manos y de los pies, es lo mismo en la actualidad. Dios quiere que afinemos nuestro oído para poder escucharlo, que cuidemos nuestras acciones para que nuestros miembros se presenten como miembros de justicia delante de Él, y también nuestros pies, porque andamos en su camino, nos invita a caminar con Él. La otra parte que quiero hablarles hermenéuticamente de un principio que está aquí, es cuando se le pone en las manos al sacerdote la ofrenda mecida, en agradecimiento y dándole gracias a Dios en alegría, porque Él proporciona para sus necesidades. Ellos eran ministros y de lo que llevaban el pueblo al templo, ellos iban a comer, iban a vivir de eso. Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice así. Repito, Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estos dos textos nos instruye la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que aquel que trabaja en la obra de Dios, le es digno comer de la obra de Dios. De aquellas cosas sagradas que son para Dios, que van a la iglesia, es digno que aquel siervo, aquel anciano que ministra bien, que trabaja en las cosas sagradas, viva de las cosas sagradas. Es una enseñanza también en el Nuevo Testamento. Así como Dios proporcionó de lo sagrado de Él para que comieran sus sacerdotes, así en la actualidad para aquellos siervos que gobiernan bien y que enseñan y que predican, digno es el obrero de su salario. Vamos a seguir estudiando todas estas cosas de las ofrendas, pero recuerda, desde ese entonces Dios tuvo cuidado de sus ministros. Les dijo cómo hacer, dónde hacerlo y qué comer. ¿Qué es lo que tenían que cuidar? Y les dice perpetuamente, lo cual significa que Dios iba a tener cuidado de ellos siempre. Y esa es la confianza que un ministro debe de tener, que Dios siempre va a tener cuidado de él y su manutención. Y también para sus hijos, porque Dios es bueno con todos. Y a otras personas que no trabajan en el ministerio, pues les da trabajo, trabajan en diferentes oficios y todo no lo da Dios. Pero hay quienes trabajan directamente en la iglesia y ellos son dignos de su salario. ¿Qué es las cosas que nosotros no debemos de aceptar porque se escuchan en ocasiones muy a la ligera? Pues lo mismo de siempre, estas cosas extrañas que se dicen, que aquellos símbolos no sirven de nada. Aquellos símbolos nos enseñan las grandes bendiciones que Cristo Jesús hizo posible para cada uno de nosotros. Todos los sacrificios y sus significados los miramos en las bendiciones que Cristo hizo posible en nuestra vida. Y muchas cosas más que nosotros vamos a ir
estudiando en su bendita palabra. Pero te ruego y te pido que no nos cansemos de estudiar. Que recordemos que eso realmente nos enseña y nos instruye. Y cuando nosotros somos enseñados e instruidos, podemos caminar mejor, podemos oír mejor, podemos hacer mejor, podemos disfrutar mejor. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero para seguir estudiando esas hermosas instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ahora termino con esto. Si Dios personalmente se las dio a Moisés, son bastante importantes. Hasta pronto. Bendiciones para todos.